Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra nueva aula virtual donde vamos a trabajar el área de lengua que está destinado a mis alumnos de séptimo C y D de la escuela 59 del turno tarde. Vamos a recordar los diferentes tipos de texto que pueden existir, ya que venimos trabajando eso, asociados a las técnicas de estudios aprendidas. Los textos pueden ser, como ven en el cuadro, literarios y no literarios. Los literarios pueden ser narrativos, líricos y dramáticos. Los narrativos nosotros ya vimos lo que es leyenda y mito, cuentos que vamos a ver ahora y fábulas. Los líricos son poesías, poemas, odas. Los dramáticos las obras de teatro. Los no literarios pueden ser informativo, instructivo y normativo. Los informativos, las noticias, las biografías, el instructivo, recetas, manual de uso, dice. El normativo son las reglas, reglamento, por ejemplo, ustedes los que aprenden en el área de educación física con la profesora, con un reglamento específico de algún juego o algún deporte, esos son los normativos, los que tienen normas, los reglamentos. Este cuadrito ustedes tienen en el PDF que yo les mando las actividades para que puedan copiar en la carpeta y tenerlo presente siempre porque cuando tengamos alguna evaluación, este va a ser uno de los temas que van a entrar en nuestra evaluación de lengua, porque es muy importante trabajar este año bien afianzadamente las características de los diferentes tipos de texto que ustedes van a tener que saber para reconocer el texto, ¿sí? Porque se les va a ofrecer diferentes eh, textos y ustedes van a tener que argumentar y justificar de acuerdo a las características que van a aprender de cada uno de ellos. Nosotros esta semana, como dije, vamos a trabajar el cuento. El cuento pueden ser de dos tipos también, el popular o tradicional, como ven acá en el mapa conceptual que yo les armé, o literario. Fíjense que son totalmente diferentes en todo. Les voy a leer las características de cada uno para que ustedes se den cuenta que son totalmente diferentes, no se pueden equivocar porque son blanco y negro, bien diferenciado. El popular o tradicional tiene tres partes, como sabemos, porque es el cuento más común que lo trabajamos desde los niveles iniciales. Tiene la situación inicial, conflicto y situación final. También tiene tres subtítulos, que pueden ser cuentos de hadas, de animales y costumbres. Lo reconocemos porque son transmitidos en forma oral. Su autor es desconocido. Hay varias versiones de un mismo texto y presentan elementos fantásticos que entretienen y nos dejan una enseñanza. Fíjense que este cuento popular o tradicional es el más conocido por todos nosotros. También puede existir, como les dije, el literario. Pero fíjense las grandes diferencias que hay entre uno y otro, porque el literario es concebido y transmitido solamente mediante la escritura. Fíjense que el otro se puede transmitir en forma oral, ¿tá? Su autor es conocido, en cambio el otro desconocido puede ser. Y acá solamente existe una sola versión. En el cuento popular o tradicional puede haber varias versiones de un mismo texto. Dijimos que cuando se transmite de generación en generación en forma oral, es muy distinta es muy difícil que pueda mantener la misma idea siempre el libro, porque va a depender de quién lo cuenta en forma oral. Nosotros vamos a trabajar, como dije, con el tipo de cuento y en esta ocasión vamos a trabajar cuentos fantásticos y cuentos de terror. El cuento fantástico presenta las siguientes características. Estas características son las más importantes, las que van a resaltar, pero no son las únicas, ¿sí? Es un breve relato, debe tener una trama o argumento que dé secuencia lógica a la historia, posee elementos y circunstancias extraordinarias que desafían las leyes naturales o del mundo real.
Los sucesos sobrenaturales les ocurren a personajes que por lo general poseen características reales. El cuento fantástico debe tener un ambiente en el cual los personajes lleven a cabo sus acciones. El escenario del relato puede combinar elementos reales y ficticios. Para que el cuento fantástico tenga razón de ser, debe existir un lector que crea, se involucre o sea cómplice momentáneamente de lo que ocurre en la narración. Algunos ejemplos de cuentos fantásticos son, por ejemplo, los que ven acá: El patito feo, El soldadito de plomo, Pinocho. Obviamente son algunos ejemplos, no son todos. Hay muchos. Caperucita Roja, todos esos cuentos fantásticos que nos leen en el jardín, que nos leen en casa cuando somos chiquitos, la mayoría son cuentos fantásticos, ¿sí? Esos cuentos fantásticos son populares. La mayoría de estos son transmitidos de generación en generación en su antigüedad en forma oral, ¿tá? En cambio, el cuento de terror tiene otras características. El autor de estas narraciones busca infundir miedo en sus lectores, valiéndose de temas que pueden causar dicho efecto, ya sea la muerte, catástrofes, crímenes, etc. Los cuentos de terror tienen los siguientes elementos. A prestar atención ahí, porque ustedes van a tener que trabajar estos tipos de cuentos y sus características. Personajes reales para el relato o imaginarios y fantásticos. Los personajes son entidades sobre las cuales recae la acción. Si un relato cuenta la aparición de un fantasma, es probable que éste sea también uno de los personajes del cuento. El narrador. Como toda narración, el cuento de terror tiene un narrador definido que es la voz que cuenta la historia. Puede ser el propio protagonista, un testigo o simplemente una voz que cuenta. Los narradores de los relatos de terror suelen abundar en detalles, sobre todo en las descripciones, y suelen callar elementos que serán revelados luego para generar tensión o expectativa mediante la elipsis. Acción. La acción del relato de terror suele estar organizada en torno al suspenso, generando por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras o angustiantes que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tienen su final en una revelación, aparición o desenlace. ¿Sí? Algunos ejemplos más conocidos, ¿sí? Son estos cuentos de terror: El exorcista, La bruja, Halloween, Drácula, ¿sí? Son algunos de los cuentos que yo puedo ofrecer como ejemplos que son más conocidos. Em, Chicos, presten mucha atención en lo que son las características, porque después que terminemos esta semana, nosotros tengamos en cuenta que ya trabajamos 4 tipos de texto y ustedes van a tener que empezar a escribir, ¿sí? No solamente a saber reconocer, sino también a saber escribir un tipo de texto de acuerdo a las características que han aprendido. Así que van a volver al mito, la leyenda y ahora estos 2 tipos de cuentos, porque van a empezar a escribir, ¿sí? Tengan en cuenta que para escribir no es lo mismo que solamente leer y reconocer. Tienen que tener una buena ortografía, una buena caligrafía que se pueda entender, entender lo que escriben, la trama, cómo la realizan, para, primero, para armar una narración, un cuento, un mito, una leyenda. Ustedes lo primero que tienen que saber es las características propias y después qué personajes pueden tener en cuenta para poder escribir, ¿sí? Fíjense que hay diferentes tipos de cuentos.
No es solamente los cuentos fantásticos que la mayoría conocemos, sino que hay diferentes tipos de cuentos. Pero vamos a detenernos acá en estos 4 tipos de texto que hemos aprendido con sus características y vamos a empezar a tratar de armar una buena narración de algún tipo de texto que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta que la escritura vamos a tener que hacer muchos borradores donde tal vez nos equivoquemos, volvemos a escribir, así que con mucha paciencia vamos a empezar a leer también todas las características porque yo la semana que viene les voy a dar otro tipo de actividades donde les voy a pedir solamente algún tipo de texto que me escriban, ¿sí? Ustedes van a tener libre elección en personajes, en la forma de narración, pero van a tener que empezar a escribir tipos de texto. No es nada fácil, por eso me estoy tomando tiempo en explicar que no es fácil la escritura, no es lo mismo que en la lectura y solamente definir el tipo de texto. Para escribir nosotros tenemos que tener en cuenta la coherencia y las características que nosotros estamos viendo. Ya vimos en literatura lo que son las acciones narrativas y recuerden que son acciones que se realizan en un tipo de texto, en un tipo de libro que tiene que tener una coherencia, ¿sí? Lo mismo va a ser para la escritura. Van a tener que escribir de manera coherente para que todos puedan entender lo que ustedes quieren contar. Y por lo general creo que voy a trabajar estos tipos de cuentos, ya sea de terror o los fantásticos, ¿sí? Eh, Me parece que el de terror se ajusta más a nuestra edad, en la adolescencia, donde ustedes tienen una gran imaginación. También lo fantástico está, a pesar de que son libros que por lo general son dedicados a los nenitos más chiquitos, la imaginación la tienen ustedes. Así que cualquiera de los dos que le toque va a ser genial poder leer sus producciones. ¿Sí? Y para reflexionar, yo me voy a despedir con unas frases que me encantan de Alicia en el País de las Maravillas. El secreto, querida Alicia, es rodearse de personas que te hagan sonreír el corazón. Es entonces y solo entonces que estarás en el país de las maravillas. Sí, siempre es bueno rodearse de personas alegres, con buena energía, que te contagien, especialmente en estos momentos que estamos encerrados, pasando situaciones muy complicadas en la familia, o convertirte vos, que sos adolescente, que sos tal vez el más chiquito o el único de la familia, convertirte en alguien que pueda transmitir esa felicidad y esa alegría a la familia. La otra tarjetita dice, siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante. Es lo que siempre, siempre, siempre se los digo. Las cosas no caen de arriba. Lo bueno que te pase en la vida no es fácil. Hay que caminar, hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que leer mucho. Por eso insisto en la lectura, en la escritura, porque me parece que es el camino que te lleva y te abre todas las puertas que vos quieras. ¿Sí? No se olviden nunca que el estudio es tuyo. Lo que aprendiste es tuyo. Nadie te lo va a sacar. Nadie. ¿Sí? Así que es el saber que uno puede incorporar durante toda la vida es la sabiduría que más adelante puedes transmitir a tus hijos, tu familia. Así que por eso me despido. Le mando un beso y cualquier cosita que ustedes necesiten de las actividades que les envío, me mandan un audio
a mi número y nos estamos sacando todas las dudas. Nos vemos.